El contactor eléctrico, como lo podemos ver a simple vista, es un mecanismo electromecánico para automatización. Este está conformado por unos contactos de potencia diseñados para soportar grandes niveles de corriente y contactos auxiliares o de control, como son contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos, además de contar con una bobina A1 y A2. Esta bobina, al momento de ser energizada, atrae el mecanismo del contactor, cerrando sus contactos de potencia y cambiando el estado de sus contactos auxiliares. Cuando interrumpimos el flujo de corriente en las bobinas, el mecanismo deja de ser atraído, sus contactos de potencia se vuelven a abrir y sus contactos auxiliares vuelven a su estado normal. Ahora vamos a probar el cambio de estado de los contactos al atraer el mecanismo del contactor por medio manual o forzado. Ubicamos el selector del multímetro en continuidad. Presionamos el mecanismo del contactor y lo mantenemos así. Y medimos continuidad en la entrada y salida de los contactos de potencia. Cuando se presiona el mecanismo y se mantiene presionado, podemos ver que estos contactos se cierran, dando continuidad entre la entrada y la salida de potencia del contactor. Luego medimos continuidad en sus contactos auxiliares. Vemos que el normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. Podemos ver que para controlar el paso de corriente por los contactos de potencia del contactor es necesario energizar su bobina. Ahora vamos a controlar esta por medio de un interruptor de dos estados, apagado y encendido. La bobina es conectada directamente a la alimentación y la otra será controlada por medio del interruptor. Podemos apreciar que los contactos de potencia están abiertos cuando la bobina está en reposo. Al accionar el interruptor, la bobina trae el mecanismo y cierra los contactos de potencia y cambia de estado los contactos auxiliares. Abre el normalmente cerrado y cierra el normalmente abierto. Este tipo de circuitos lo podemos implementar para encendido de luces. Otro método de energizar la bobina del contactor es por medio de un pulsador o botón momentáneo. Este solo envía una señal de corriente a la bobina y al momento de dejar de presionarlo vuelve a su estado normal. Veamos la conexión. Conectamos el neutro directamente a la bobina. Luego conectamos la otra bobina por medio de un pulsador normalmente abierto. Vemos que los contactos de potencia están abiertos al estar la bobina en reposo. Al momento de pulsar, este se cierra y energiza la bobina del contactor. Pero al momento de dejar de presionarlo, este vuelve a su estado normal y por consiguiente la bobina del contactor queda desenergizada y su mecanismo vuelve a reposo. Para que esto no suceda, el contactor se tiene que autorretener al momento de dejar de presionar el pulsador. Esta autorretención, como su nombre lo indica, se hace por medio de sus contactos auxiliares, en este caso por su contacto normalmente abierto, que se cierra al momento de presionar el pulsador. Presionamos el pulsador normalmente abierto de marcha y al momento de dejar de presionar el pulsador, este volverá a su estado normalmente abierto. La corriente va a tener una ruta alternativa para energizar la bobina, manteniendo a esta energizada pese a que no está siendo presionado el pulsador. Para desenergizar la bobina implementamos un pulsador normalmente cerrado.
Al pulsarlo, este abre el circuito por un momento, desactivando la bobina. Para reiniciar nuevamente presionamos el pulsador de marcha normalmente abierto. Este tipo de accionamiento lo podemos implementar en timbres y arranque de motores. Ahora veremos la autorretención y el comportamiento de los contactos auxiliares. Vemos que el contacto auxiliar normalmente abierto me sirve para autorretener el contactor y el contacto normalmente cerrado para indicar, entre otras cosas, que el contactor está en reposo. Es decir, cuando la bobina se energiza, este contacto normalmente cerrado se abre y apaga el bombillo. Y cuando vuelve a reposo, el bombillo se enciende, advirtiendo que el circuito posiblemente esté en paro. Ahora veremos un ejercicio práctico muy implementado en el uso del contactor, que es un arranque directo de un motor. Este motor es trifásico. Usamos un disyuntor trifásico para proteger todo el sistema y conectamos la alimentación hacia el motor. Ya sabemos que para energizarlo falta controlar su bobina. Esto lo haremos por medio de un pulsador. Agregamos un elemento más al circuito. Este es un pulsador normalmente cerrado. Esto para parar el sistema. Funciona similar al pulsador normalmente abierto, pero en este caso al pulsarlo abrirá el circuito y apagará el motor. Pero igualmente hemos aprendido a que si dejamos de pulsar se va a apagar el motor. Lo que vamos a hacer es conectar la autorretención del contactor por medio de sus contactos auxiliares. Pulsamos, el motor enciende, ya que se energiza la bobina y se cierran los contactos de potencia, habilitando el paso de corriente. Y se autorretiene por medio de sus contactos auxiliares normalmente abiertos, que se cierran cuando se energiza la bobina, dando así un camino alterno al paso de la corriente. Por último, presionamos el pulsador normalmente cerrado abriendo el circuito, desenergizando la bobina del contactor y esta a su vez abre sus circuitos de potencia apagando el motor.